Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Estoy aquí con Sergio Pop, bienvenido. Un saludo a todos y bueno, hemos decidido hacer hoy una tertulia que vamos a explicar diferentes cosas. Él por su parte lo que ha estudiado ya lo conocéis desde hace un tiempo, ¿no? Y también de mi parte quisiera apoyar, digamos así, de cierto modo, lo que su teoría visto desde el punto de vista cuántico, ¿no? Entonces, tengo aquí, dame un segundo porque tengo al YouTube que tengo que silenciar, que me escucho de vuelta, ¿ves? Ya va en YouTube también. Ok, entonces, veamos. Estamos hablando de un tema muy importante que es la lingüística, que es también la semántica de las palabras y nuestro lenguaje, no solamente el español, sino también otras lenguas. Y ya sabemos un tema que realmente en las frecuencias de las palabras, del sonido, también pueden viajar otras informaciones cargadas a la misma palabra, digamos que si es sonido, ¿vale? No solamente es un sonido, sino también es información. No como decir información, lo que quiere decir la palabra, sino también otra información. Pueden ser órdenes, pueden ser diferentes información vibracional, emocionales también, ya lo sabemos. Entonces, me gustaría que, si quieres empezar a explicarnos un poco, para empezar, lo que significa, digamos, la codificación antigua, la original, de las palabras del idioma, qué es lo que ha ocurrido muy resumido, porque tenemos mucho tema que abordar, ¿no? Entonces, empecemos simplemente con qué es lo que ha ocurrido en esta codificación del lenguaje, ¿ok? Pues nada, conmigos, conmigas, gracias por estar presente con nosotros, ahora en directo y luego pues en diferido, los que estéis conectados con nosotros. Entonces, a mi entender, a mi interpretación, lo que se ha hecho ha sido crear un patrón lingüístico, es decir, un patrón de comunicación a través del logos, de la palabra, un lenguaje, si se puede decir así, hasta que este patrón de comunicación se ha implantado en nuestro ADN, nuestra memoria celular. Yo lo voy a dejar memoria celular, pero es una manera de entender, que todo lo podamos entender. Luego, posteriormente, esos patrones se han ido remodificando y se han ido entonces, al remodificarse, pues se han creado un sumatorio semántico, un sumatorio de significados. Por ejemplo, imagínate que casa es un ejemplo que no es así. Casa hace milenios quería decir vivir bien y ahora casa es una casa. Entonces, ahora casa significa vivir bien en casa. ¿Qué sería, si ya mencionas esto, vivir bien o en un lugar, cómo sería hogar? ¿Hogar sería correcto? Hogar es correcto, digamos, hogar es ahora, pero hogar también está asociado a una chimenea. Al fuego. Es decir, realmente si tú estás en un hogar, que el hogar también está asociado, hablo así rápido, es decir, sí. Lo primero que me viene es donde está el fuego, entonces digamos que puede ser tu casa un infierno. Porque el infierno se ha asociado al fuego. Vaya. Correcto. Pero no podríamos verlo aquí, por ejemplo, al fuego como algo positivo. Es que el fuego es positivo, porque el fuego es energía. Yo ya lo dije, tú dale energía, es decir, el infierno, yo no tengo miedo al infierno, tú dame un regulador. Tú dame calor, energía, que yo ya lo regularé a mi interés. Ahora, del frío no vas a sacar nada, porque del frío te congelas, y no sacas nada. Pero tú dame dame calor, mucha, pero dame una válvula para seleccionar. Y yo selecciono el calor que necesito en cada momento. Exacto. Claro, pero luego, ¿qué pasa? El infierno primigenio era el invierno.
el infierno primigenio era el invierno, que era digamos, donde no hay vida, es decir, el invierno, digamos, en el Polo Norte no hay vida, es decir, allí, entonces era el miedo que tenían las civilizaciones, los colectivos sociales en la antigüedad. Posteriormente, para atraparnos en las dos polaridades, condujeron el invierno al infierno y del infierno al fuego eterno. Y entonces nos atraparon en el frío eterno y en el fuego eterno. Y allí nos metieron en una polaridad, para que no tuviéramos escapatoria cognitiva o psicoemocional. Exactamente, muy bien. Entonces, aquí tenemos que ver una cosa, porque también en la descripción de la sesión de hoy, he mencionado que vamos a ver cómo ocurre la manifestación visto, o sea, cuánticamente, a través de la semántica. Entonces, tenemos que ver una cosa aquí, que cómo afecta la palabra nuestras manifestaciones, nuestra realidad. ¿Okay? ¿Qué es lo que podemos crear o qué es lo que podemos mal crear, digamos? Correcto. ¿No? Entonces, tenemos que tener realmente tanto cuidado en hablar, porque realmente podemos decir cualquier cosa y se manifiesta el opuesto, por ejemplo. El tema es que hemos estado desconectados con nuestro subconsciente. En el momento que reconectemos con nuestro subconsciente, conoceremos toda la información. Como bien se dice, toda la información ya la tenemos en nosotros. El ser humano, por programación lingüística, está disociado. Entonces, realmente, no tenemos acceso a nuestra propia biblioteca. Muy bien. Entonces, lo importante es volver a realizar una reconexión con toda nuestra información ancestral para conocer a través que cada palabra cuánta carga semántica tiene. Muy bien. Una carga semántica no es solo el significado actual, sino todos los significados desde el transcurso de la historia, desde la primera semántica original. Se podría decir lingüísticamente que es un proceso histórico semántico. Muy bien. Aquí tenemos que ver una cosa muy importante, porque el significado de las palabras que antiguamente recibimos, pero hoy no sabemos realmente su significado correcto porque no estamos conectados con aquel significado, tenemos que saber que las palabras que pronunciamos pueden llevar justamente información vibracional creadora, realmente, que puede ser que estamos creando un ambiente o una realidad en nuestras vidas que no deseamos. Eso es lo que nos ocurre, por eso hacemos tantas terapias o estamos buscando, porque el ser humano, yo lo que he podido ver que el que ha sido rebelde, cuando ha encontrado y ha visto que no encontraba soluciones en su entorno, lo que ha hecho es buscar. Incluso hay seres humanos que han ido al otro lado del mundo buscando la solución. Cuando el problema y la solución está dentro de uno mismo, que lo que era la programación lingüística, el lenguaje en sí. Exacto. Entonces, hay una cosa aquí que tenemos que saber, que cuando nosotros hablamos realmente, el sonido como tal, como frecuencia, como una onda, ¿okay? Puede ser una onda vacía, como sonido simple, aunque no sea palabra, sino que sea un sonido, una nota musical, por ejemplo, puede ser simplemente una onda vacía, digamos, sin ningún tipo de carga, pero también puede convertirse en el vehículo de frecuencias adicionales, ¿ok? Podríamos llamarlos frecuencias fractales también, o frecuencias armónicas, pero incluso disarmónicas, ¿ok? Desde este punto de vista tenemos que ver que el sonido puede conducir o puede llevar consigo carga emocional, frecuencias, porque esta carga emocional realmente es información vibracional, no es otra cosa.
Entonces, puede llevar con ello también órdenes, por ejemplo. Si no sé si recuerdas tú, o los oyentes, un proyecto en Estados Unidos que se llevó a cabo hace años, seguramente que habréis oído del proyecto Montauk. De allí sale un señor que se llama Stuart Swerdlow, que también ha tenido una experiencia extraordinaria, teniendo contacto directo con, ya sabemos con quién, con reptilianos, y nos cuenta su historia completamente, está en sus libros, está también en algunos vídeos, en su página, podemos encontrar mucha información de él. Y si recordáis, muchos, que lo que han hecho aquí realmente es programar a soldados americanos, incluso, digamos así, ¿cómo se llaman estos? ¿Terroristas durmientes? ¿Durmientes? O células durmientes. Individuos que pueden ser individuos programados a través del psique, a través de las palabras, por ejemplo, a través de, todo tipo de prácticas, que cuando ellos reciben, por ejemplo, una llamada telefónica, reciben una palabra que sea buenos días, no justamente, sino puede ser a lo mejor una palabra clave, yo que sé, digas, no sé, el Pedro Constantinopla, o el perro ladra. Como la película de Woody Allen, Constantinopla. Por ejemplo, una palabra clave, entonces esa persona lo que hace, ejecuta una orden. Si conocéis vosotros el caso de Sandy Hook en Connecticut, lo que se llevó a cabo una matanza en una escuela hace 2 años me parece, si no digo mucho, o el año pasado, no me acuerdo ya, que se mataron un montón de niños y una sola persona lo hizo, un joven. Yo diría que es justamente lo que acaba de ocurrir aquí. Es decir, incluso a los perros podemos adiestrar con palabras clave para que lleven a cabo ciertos órdenes, incluso para matar, ¿no? Y esto es que la palabra en sí lleva cargado en ello una información vibracional que puede ser una orden, que puede ser una infinidad de cosas. ¿Tú crees, Stephen, que podrían haber seres humanos que han sido poseídos por otras entidades en los cuales del ser humano solo queda la cáscara y esta entidad coge a este individuo y actúa, es decir, actúa y hace y ejecuta, como puede haber sido Breivik en Noruega era, ¿no? Que se cargó 100 y pico jóvenes que estaban en Noruega, que primero puso una bomba en el centro de Oslo y luego fue y ametralló, disparó, mató a un montón de jóvenes y profesores. Es posible que también una manera de MK Ultra sea una posesión también real de unas entidades que cogen a un cuerpo humano, que lo hayan poseído, esa identidad humana haya desaparecido y entonces como si fuera un vehículo, yo me apropio del vehículo, mato o ejecuto lo que tenga que hacer y luego ya me voy y dejo ahí al individuo y yo me voy por otro lado porque soy un ser etérico, si quieres, o sutil, que me puedo y ya está, ya he hecho mi función. Es decir, que realmente lo que ellos harían es tomar, digamos así, el vehículo, el control del cerebro, digamos. Eso el control, posesión. Lo que es la posesión del individuo, entonces el individuo, porque yo recuerdo la imagen de Breivik después de haber ejecutado a estos 100 y pico jóvenes, que realmente no tenía ninguna expresión. Es decir, que era una frialdad absoluta. Como si fuera un robot. Un robot. Entonces, un ser humano que es robot ya no tiene esencia humana, porque el humano, una de las premisas de ser humano, uno de los requerimientos es tener una empatía con sus congéneres, que es ser humano. Claro. Entonces, no puedes tener
odio, un odio tan feroz o tan opuesto hacia un ser que es un espejo de ti mismo. Cuenta lo que me has contado hoy, allí en la playa, que decías justamente esto, que si tú amas, ¿sabes? Entonces tiene el derecho de comerte, claro, pero si odias... Claro, aquí es un hecho de reciprocidad, es decir, yo actúo y luego hay un derecho a reciprocidad. Entonces, si yo te amo, luego tú tienes el derecho a la reciprocidad de devolver al amor. Pero no nos referimos aquí a la persona, si yo amo a la persona, sino que digo, amo a ellos, ya sabéis... A cualquier entidad, por ejemplo, a un depredador. O la adoración, por ejemplo. La adoración a un ídolo. Entonces, si yo le envío amor, el ídolo tiene derecho por reciprocidad, el derecho a devolverte ese amor. Y si no quiere, no te lo da. Tú has dado amor libremente. Pero te come. Porque te come el amor, porque para mí el amor es sentimiento, que es emoción, que es luz. Para mí el amor es luz procesada por el individuo a través de lo que comentábamos, la singularidad, que es el timo. Exacto. Es decir, la luz del cosmos, si se puede decir así, o la luz del sol, se procesa aquí, y entonces la procesas y entonces la impregnas de tu información genética, es decir, es tu luz, la has procesado, es como si fuera tu sangre a nivel sutil, en un rango sutil, y entonces eso es el amor, porque el amor es alimento. Por eso cuando una madre le da a su hijo amor, el hijo siente ese alimento emocional. Y cuando una madre no ama a su hijo, el hijo, la hija, el niño, el bebé, siente ese vacío emocional e incluso puede enfermar y morir por falta de ese alimento emocional. Es muy importante. Entonces, si tú a un depredador lo amas, le estás dando tu alimento. Y él tiene derecho a ser recíproco, a la réplica o no, porque es libre. Pero si tú lo odias, él sí que tiene derecho y le mandas odio, le mandas un ataque, él luego tiene derecho a la réplica y entonces te puede atacar y destruir. Es decir, yo siempre le he comentado, y es lo que le he estado comentando, que al depredador del ser humano lo mejor es cortar con él. Porque si le amas, le estás regalando como si fuera tu dinero, tus caudales, que es tu luz, es tu energía, tu emoción. Y si lo atacas, él tiene ventaja porque en rango de predación el depredador del ser humano tiene ventaja. Porque nos tienen localizados y nosotros a ellos por ahora menos. Pero aquí añadir una cosa, seguramente que habréis visto los vídeos de Sergio con Caja de Pandora, que la adoración incluso puede ocurrir sin, digamos, realmente hacer gestos o algo, sino simplemente por esa manipulación de la lengua, porque nosotros adoramos, digamos así entre comillas, sin ni siquiera saber lo que los adoramos. Pero nosotros tenemos el mapa de ruta, lo tenemos ya implícito. Por ejemplo, la palabra valor, valor, or es luz, y bar es bar. Entonces, da igual que tú sepas o no quién es bar, porque realmente hasta yo, hace unos años había escuchado lo que era bar, pero me daba igual. Pero realmente cuando estás dando valor al dinero, ser valeroso, valor a todo tiene valor, realmente estás adorando a Baal, porque esa es una programación ya programada ancestralmente antes de incluso que hubiésemos nacido, ya estaba en nuestras rutas neuronales, si se puede decir así, programadas. Exacto. Entonces, hay una cosa que tenemos que saber, que para que nosotros podamos realmente amar, digamos, ¿ok? Tenemos que saber cómo y a quién. Distinguir. Exactamente. Distinguir. Muy bien, pero veréis que las emociones que nosotros tenemos fácilmente lo cargamos a las palabras, porque hemos sido enseñados así. Porque somos así. Somos así. Esto no es una cosa mala tampoco, para cargar las emociones a las palabras, para expresarnos claramente, que es
una cosa positiva, porque a través de emociones creamos. Lo único que tenemos que saber es qué es aquello que creamos, ¿verdad? Por lo tanto, si me permitís y si me permites, me gustaría compartir con vosotros una imagen, compartiré pantalla, ¿ok? Y voy a ver cuál será esto. No, voy a cambiar entonces rápidamente. Compartir pantalla con vosotros y os voy a mostrar una imagen para que veáis, lo tenía aquí, para que veáis qué significa, no, más adelante, llevar, aquí está, muy bien, en la misma onda, lo que veis ahora mismo aquí en pantalla, supongo que se ve bien, no sé si, cómo, a ver si, supongo que se ve, creo que la gente lo verá, aquí no sé por qué no lo muestra, pero, en fin, a ver, da igual. Que te confirmen si se ve, puedes preguntarlo. Sí, alguien podría confirmar si se ve la imagen o no. Lo que pasa es que he bajado el sonido. A ver. Aquí no me escribe nadie. En fin. No se ve, dice Víctor. A ver. No sé qué hacer. No sé cómo hacerlo para poder transmitir esa imagen. A ver, voy a dejar de compartir. Voy a detenerlo un momento. Vuelvo aquí con nosotros y vuelvo a emitir. Entonces, a ver, esto es compartir pantalla. Esta pantalla. Compartir. Vamos a ver ahora. Ahora me parece que sí. Decidme si ahora se ve. Si se ve o no. Sí, ahora sí, ok. Lo que vemos aquí en esa pantalla ahora, en esa imagen, es lo siguiente. Podéis observar en la parte de abajo como una onda, como una línea negra, si podéis distinguir. Veréis que podríamos llamar que esa onda sería el sonido tal cual. Puede ser una nota musical suave, lineal, digamos así, entre comillas, porque es una frecuencia. Por ejemplo, la nota musical La, tiene la frecuencia, como algunos ya sabemos, 432 hercios. Eso significa que tenemos 432 picos en un segundo. ¿Ok? Bien, entonces, tenéis que saber que desde el punto de vista fractal, una onda puede estar por decir, cargado o puede ser vehículo de información frecuencial, vibracional. Y aquí mismo lo que podéis observar, no sé si se verá mi ratón o no, podéis observar varias ondas más como están montando, entre comillas, la misma onda. Incluso hay otras que son aproximadamente de la misma frecuencia, pero como con menos amplitud, que podemos observar aquí. Y cada una de estas también a su vez lleva cargado otra onda más encima, como podemos ver aquí en este aumento, que se nota más o menos en color rojo, lo que podéis observar. Es decir, que podemos observar varias cargas, es decir, que una palabra no solamente lleva como carga emocional, sino también puede llevar varias informaciones más. Es decir, como por ejemplo la codificación lingüística, en este caso, puede llevar otra información que puede ser una orden, puede ser una orden para un tipo de comportamiento, por ejemplo, o simplemente información que se le manda al organismo, al ADN directamente. Entonces, tal como podéis observar aquí, voy a quitar esto ya para que podáis vernos y ya. Entonces, si podéis comprender esto, significa que nosotros estamos creando nuestra realidad desde el punto de vista
cuántico, dependiendo de la carga, lo que estamos cargando a nuestras palabras, por ejemplo, o lo que estamos añadiendo, digamos así, de información al sonido, si queréis. Pero no necesariamente tenemos que crear a través de palabras, ¿verdad? Porque basta el sentimiento o la emoción para crear. La intención. La intención. El poder de la intención. Ahora, ¿cómo ocurre esto realmente? Ya conocéis, si habéis visto también mis vídeos, que en ciertos vídeos estoy mostrando una maqueta, que es el Matrix, digamos así, que es la estructura del campo, la estructura del vacío, si queréis. Nassim Haramein habla de esto también, podéis buscar en sus vídeos. ¿Qué ocurre? Nosotros realmente somos una antena transmisora o emisora-receptora. Emisora-receptora. Y lo que estamos haciendo, que es tal como vibramos, ¿vale? Nuestro ADN, nuestros cromosomas vibran, ¿ok? Transmiten información vibracional al campo, y el campo lo único que hace es incondicionalmente te refleja de vuelta aquello que tú vibras. Así es. Si tú vibras en amor, no necesariamente tienes que decirlo. Tú vas a manifestar amor en tu entorno. Si vibras en odio, si vibras por ejemplo, en frustración, si vibras en miedo, es lo que vas a manifestar a tu alrededor. Y claramente, si tú dices que, mira, yo me siento enfermo, es que me voy a enfermar. Pero hay una cosa que hay que entender también. Sí. El amor es alimento, es luz. Entonces, si tú envías amor y si tú invocas destrucción, amorosamente vas a destruir. Exactamente. Porque el amor es alimento, pero tú puedes, la semilla, cojamos un fruto y tenemos la semilla es la información, la palabra. Y la carne que rodea el fruto, un melocotón, es la emoción. La semilla necesita de la emoción para el primer crecimiento. Luego ya, es como cuando lo echas en la tierra. Luego ya enraiza en la tierra y ya sigue creciendo. Muy bien. Entonces, si tú en la semilla estás invocando destrucción, aunque no lo sepas, y tú lo dices amorosamente, luego te viene amorosamente la destrucción, porque tú has pedido destrucción. Ahí está el gran engaño, es decir, que para poder crear algo, sea constructivo o destructivo, tienes que ponerle amor, porque el amor alimenta, ¿correcto? Pero si la palabra, esa frecuencia está contaminada y realmente su sentido válido o su primera premisa es la destrucción, como la palabra gol, pues entonces lo que vas a provocar es destrucción. Cuando tú gritas gol, no quiere decir que tú te vayas a destruir y vayas a desaparecer. Pero sí que vas digamos, primero, hay dos maneras. Uno, estás invocando en el vacuo, estás creando como subir la información a la nube, y luego ese potencial, otro que no sabe nada, sin querer conecta con ese potencial y entonces tiene un accidente. Por ejemplo. Y no sabe por qué le ha ocurrido. Pues conectó con ese potencial. O luego, esa destrucción que tú estás invocando es suficiente como tener una vida mediocre, una vida al límite, una vida con muchas dificultades. Eso es una vida destruida, es decir, o en proceso de destrucción. Es decir, por eso no hace falta que desaparezca, que digamos que te vayas a morir, es decir, es un proceso de degradación. Y entonces muchos en esta vida sienten como una lucha eterna, como hay una fuerza que continuamente intenta que te degrades, que te limite, que te destruya, que te someta, y entonces es una lucha continua. Y ese esfuerzo es ese alimento del que se alimentan, ese esfuerzo o sufrimiento es el alimento del que se alimentan estos dioses, llamados dioses. No sé si observan todos que realmente aquí lo que ocurre es que mucha gente se pregunta, si tengo tanto amor en mí, pero no sé por qué no consigo las cosas, ¿verdad?
Entonces, no sé si os dais cuenta que realmente si dices te amo, te amo, te amo, te amo, tantas veces, y fijaos porque lleva la carga, la palabra tal cual, el sonido, aunque si lo pronuncias, lleva la carga de la codificación antigua, pero además tú puedes cargar tu emoción a ello, pero entonces como que uno cancela al otro, digamos, entonces como que no avanzas, no llegas a más. Porque entonces la gente dice, ¿por qué no consigo más si yo tengo tanto amor? ¿Sabes? Entonces sería que tendríamos que callarnos todos y no decir palabras. Que tienes amor para no avanzar, para no hacer nada. Por ejemplo, el amor de la atracción. Mira. Entonces, amorosamente no te mueves, no atraes nada, no viene nada. Entonces, el cuántico dice, bueno, has puesto mucha intención para que no atraigas nada, porque la A quiere decir no, y entonces no traigo nada. Entonces, todo un libro de 500 páginas o 300 páginas que hablan de la ley de la atracción, no sirve. Ya en la primera etapa estás en jaque mate. Ya da igual lo que vayas a leer, da igual la intencionalidad que en él pongas, pero ya tienes el freno de mano puesto. Ahora que mencionas, me gustaría hablar un poquito sobre la palabra no, porque si me permiten voy a rápidamente explicar una cosa, porque yo no estoy de acuerdo en absoluto, y esto que me lo perdonen, con otros terapeutas o psicólogos que dicen que el subconsciente no entiende el no. Te digo por qué. Y fijaos aquí, porque tengo un argumento por qué. Mira, si dices, porque todos dicen lo mismo, dicen lo siguiente. Dicen, yo no, por ejemplo, para decir algo, no estoy enfermo, ¿ok? Si tú dices muchas veces no estoy enfermo, no estoy enfermo, y como dicen ellos, que no entiende la palabra, ¿no? Tú estás diciendo que sí que soy enfermo, entonces enfermo. Sí, pero entonces vamos a ver otro ejemplo diferente, porque entonces no lo comprendo yo, aquí no concordan las cosas. ¿Qué pasa si yo digo no estoy bien? ¿Sabes? ¿Qué pasa si digo no estoy bien, no me encuentro bien, no me encuentro bien? ¿Es que tendría que encontrarme bien? ¿Me comprendéis? ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la palabra no? Porque entonces no tiene sentido esto, ¿sabes? Realmente aquí de lo que estamos hablando es justamente la carga emocional, lo que yo pongo en la frase que estoy pronunciando exactamente. Si digo no estoy bien y sí que lo siento tal cual, no estaré bien, no porque hay una no, ¿sabes? El problema es que para ir en coherencia tienen que estar en coherencia tanto la emoción como la orden. La orden es la palabra y la emoción. Sí. Si tú estás en un lugar, estás en un punto y quieres salir de este punto, tienen que ir alineados o en paralelo o en coherencia o montados, es decir, ensamblados, tanto la palabra como la emoción. Si una de las dos falla, es como o el coche no tiene ruedas o las ruedas no hay coche. No sé si me explico. Exacto. Entonces, las ruedas solas no van y el coche sin ruedas tampoco va. ¿Sabéis lo que digo? Que realmente nosotros tendríamos que aprender, pero rápidamente, o desarrollar, mejor dicho, la telepatía. La telepatía. O mejor, porque yo utilizo últimamente otra palabra también, que sería la teleempatía. También. Porque realmente es transmitirse en sentimientos, emociones, sin palabras, ideas, imágenes, sin palabras, para que no tengamos este engaño en nuestro lenguaje. Entonces, hay que aprender eso. ¿Cómo lo hacemos, no? Ya existen, personas en el mundo que intentan desarrollarlo y al parecer incluso hay cierto logro. Incluso yo he tenido un pequeño logro con mi mascota, porque tengo un gato. Entonces he conseguido una pequeña cosa con mi gato. Pero con personas aún como que cuesta. ¿Por qué? Porque justamente que tenemos una pantalla. Estamos desconectados. Lo que yo llamaría es que tenemos filtros, porque esto es verdad, tenemos filtros y siempre estamos interpretando la información que nos llega incluso a través de los 5 sentidos, filtramos la información
e interpretamos según nuestra codificación del subconsciente. Por lo tanto, como que esta comunicación está interrumpido por unos sistemas de defensa, unos sistemas de interpretaciones, unos sistemas de filtros. Allí yo ya lo he comentado, nos hicieron un hackeo. El problema es que emocionalmente vivimos una humanidad, o el ser humano occidental, el evolucionado, el moderno, está desconectado emocionalmente, vive unos rangos solamente psíquicos. Entonces, el problema es decir que tú decides ser emocional, hablar poco, transmitir emociones, pero la mayoría de los ciudadanos o de los individuos que te puedes encontrar por la calle no van a interpretarlo, no lo van a entender. Claro, ayer lo que yo te comenté, como en Grecia ya hicieron una gran trampa programando psique con la mente, la psicología, cuando psique realmente quiere decir alma. Entonces, ¿cómo se puede interpretar la emoción con el alma? Es imposible. Porque solo el sensor del alma, que es el timo, puede captar la emoción del alma. Exacto. Y solamente, los receptores de frecuencias que tenemos en nuestro cerebro puede captar las frecuencias que nos envían otros. Exacto. Porque tenemos los sensores aquí y tenemos los sensores de ondas, lo tenemos en la cabeza, y los sensores de partícula, que es la emoción, lo tenemos en el timo. Entonces todo tiene que ir en coherencia. Aquí es justamente, fijaos qué interesante, porque coincide lo que estás diciendo con lo que propone también Gregg Braden, porque él lo que propone es crear una coherencia en mente-corazón, trabajar conjuntamente, no por separado. Entonces, recibimos frecuencias, pero habría que interpretarlo junto con el corazón, no solamente con el cerebro, porque al parecer que como que la intención de los que manipulan es que nosotros no tengamos emociones positivas, que tengamos emociones negativas más que nada. Entonces, incluso malinterpretar las cosas. Es decir, lo bueno intentan que lo malinterpretemos, interpretemos, y lo malo pues que ya sea alineado y es claro y bien definido. Entonces ya sabemos lo que hay que hacer. Reaccionar negativamente. Exacto. Hablemos un momento del significado de la palabra gracias, porque me gustaría explicar un tema interesante aquí. Y ¿qué tiene que ver, por ejemplo, si me das un momento, todos sabemos que cuando nosotros, por ejemplo, vamos de compras, por ejemplo, y digamos, después de la compra pagas y dices gracias, o no solamente en estas cosas, en estas ocasiones, sino también, por ejemplo, si recibes un regalo o, no sé, te felicitan por algo o cualquier otra cosa, cuando tú dices gracias, realmente últimamente al parecer que la humanidad o la gente no siente tan bien cuando dice gracias, no siente la emoción del agradecimiento realmente, simplemente parece ser una costumbre, parece ser simplemente un condicionamiento milenario que viene o tradición, digamos, hay que decir gracias, pero no te explican que lo sientas también, ¿sabes? Entonces, dime ¿qué significa realmente gracias? Gracias viene de krata. Krata, aquí está el diccionario griego, que es el diccionario pues que nos han dado en la escuela, es decir, que no hay que ir más allá para no solo que nos hemos creído lo que nos han explicado. Nos hemos creído es como si tú crees al que te enseña, y entonces aceptas como doctrina buena y como enseñanza lo que te dicen, y luego en el momento que empiezas a ser crítico y lo analizas por tu cuenta y dices, bueno, yo no sé nada, voy a analizarlo, voy a desestructurar el lenguaje, entonces te ves con sorpresas. Gracias viene de krata, o kratía, que es, kratía viene de fuerza, vigor,
solidez, robustez. También poder, dominio, trono, soberanía, autoridad, imperio, victoria, supremacía y violencia. Espera, que esto es una sorpresa, me la acabo de encontrar. También está la violencia. Claro, digamos es dominio y sometimiento. Has dicho cratía. Cratía, gracias. Sí, por espera. Fonética. ¿Qué tal? Democratía. Democratía. ¿No viene de aristocratía? ¿No viene de Kratos? Claro, de ahí viene gracias, la gracia de Dios. Para mí es una sorpresa verme, porque es así ahora mismo en directo, ver que también está la victoria, supremacía y violencia, es decir, el sometimiento pero por violencia. Y claro, realmente cuando tu psique o tu memoria celular recibe esa información, pues hará una sonrisa, pero una media sonrisa, porque notas algo raro y no sabes lo que es. Fijaos qué interesante que democracia justamente se traducía como que el poder del pueblo. No, el poder del pueblo no, el poder de demos, pero es violencia, es decir, está implícita la violencia. Podéis coger el diccionario, no voy a hacer publicidad, pero bueno, lo podéis ver, es el griego. E incluso tienes kratí que significa cabeza, kratí, que viene de cara. Aquí tenemos cara, dativo singular de cara, que es cabeza. Cara, que la cara es la cara, pero la cara realmente Grecia quiere decir cabeza entera, la cara. Cuando dices voy a dar la cara, estás dando realmente toda la cabeza. Y si tienes la cara dura, lo que tienes es la cabeza dura, no solamente la mejilla. Y entonces aquí tenemos querata. Querata quiere decir cornudo. Krata, querata. Entonces son asociado al poder, a la supremacía, con violencia, al dominio, con querata del cornudo. No sé si suena esta imagen. Entonces, más o menos, han hecho como una especie de clúster, no sé si se ve un clúster, un patrón, dentro de gracias, donde hay una carga semántica que viene de varias direcciones, y entonces nuestro subconsciente, nuestra memoria celular enseguida lo interpreta, porque la interpretación que tenemos, tú sabes que es holística, no es lineal. Nuestro consciente tiene una interpretación lineal, que es una interpretación de agradecimiento, pero luego cuando se procesa, se metaboliza esta información, esta singularidad, como se dice, este paquete de información, esta carga semántica, entonces ya lo desglosa y entonces ya no nos sienta tan bien esas gracias que nos han dicho. No solo que entonces nos sentimos obligados. Por eso es una obligación decir gracias. No es una devoción. Es decir, te dicen, hay que decir las gracias. Porque si no fuera una obligación, pues lo harías con naturalidad. Pero va contra la natura humana. Exacto. Pero hay otra cosa, es que al parecer, justamente porque hay una codificación negativa, como que no concorda con nuestro verdadero ser. Por lo tanto, podríamos decir que incluso está bien no sentirlo cuando dices gracias, no cargar emoción. Incluso sería mejor, decimos, ¿no? Es que claro, igual inconscientemente o subconscientemente, mejor dicho, no le ponemos emoción porque detectamos que esta palabra está contaminada, que es agresiva. No sabemos realmente lo que es, pero no resuena con nosotros, no va con nosotros. No es nuestra esencia. Eso es. Entonces en ese momento nos quedamos fríos y no le metemos emoción, porque es posible que incluso pudiera ser más perjudicial. Es decir, que realmente nuestra esencia, como ya sabemos, es realmente el amor incondicional. Nosotros somos felicidad absoluta, somos alegría, es nuestra esencia verdadera, pero no vibramos así y justamente cuando no vibramos así podemos decir que estamos desalineados de nuestro verdadero ser. Entonces, cuando cargamos emociones a cosas, por ejemplo, a palabras mal, digamos así, modificadas o manipuladas, justamente lo estamos fastidiando, digamos. Entonces, aquí hay una cosa que yo propongo, ¿ok? Y luego me dices tu opinión sobre esto.
sería, digamos así, mejor decodificar o desprogramar estas palabras y luego reprogramarlas. O con otra palabra sería desestructurarlas y reestructurarlas, digamos. ¿Desde qué sentido? Veamos. Os voy a dar unos ejemplos que incluso en la psicología clásica científica oficial ya se ha tenido un cierto acercamiento a esto y me gustaría, tengo aquí preparado de mis estudios, de dos diferentes psicólogos que ya murieron hace tiempo. Hablamos de Oswald Külpe, que viene de la escuela de Wundt, los que conocen cierto tema histórico de la psicología. Külpe nació en 1872, murió en 1915. Él tiene una propuesta y dice, el pensamiento sin imágenes. ¿Qué quiere decir esto? Si yo lo interpreto según lo que estamos hablando, sería que Külpe propone que nosotros podemos tener pensamientos sin carga de imagen. Es decir, si yo pienso en una manzana, automáticamente, implícitamente me aparece la imagen en mi mente, es decir, visualizo una manzana como tal, ¿ok? ¿Por qué? Porque la palabra manzana estaría codificado con la imagen también de la manzana. ¿Es la manzana coherente? Te preguntaría a ti, la palabra como tal. Porque esto no es una palabra emocional tampoco, sino que simplemente es una palabra para describir una fruta, ¿verdad? ¿Estaría coherente la palabra? Si nos vamos hacia atrás no hay nada coherente, es decir, si empezamos a desglosar hacia atrás no hay nada coherente. Que tiene unos significados que ya, y sobre todo manzana, cuanto más larga es una palabra, el desglose o la desestructuración y la interpretación de esa desestructuración sería más amplia. Digamos que tiene más carga semántica. Vale. Permitidme, porque es muy corto, leer lo que explica Külpe. A través de la presentación de palabras estímulo, ¿okay? Que eran desde términos concretos, manzana, como dije, hasta abstractos o discursos metafísicos, ontología, por ejemplo, trascendentalismo, por ejemplo, mostraba que se puede pensar sin tener que recurrir a imágenes mentales elementales que tuvieran como base la experiencia, por ejemplo. Algunos pensamientos no necesitan imágenes, lo cual iba en contra de las tesis elementaristas de Wundt. Külpe sostenía que los estados mentales en los que no producían imágenes no se podían reducir a elementos primarios. Vale, esto es un tema separado. Pero hay algo más aquí, lo que más tarde, más o menos al mismo tiempo, Hermann Ebbinghaus, que nació en 1850 y murió en 1909, que empezó a medir la memoria, cómo decir, las personas, cuántas repeticiones necesitamos pronunciar una palabra o una frase o algo para que podamos retenerlo, ¿no? Para que podamos memorizarlo. Y dice aquí, un psicólogo tan influyente como lo fue Titchener, llegó a decir, los experimentos de Ebbinghaus para estudiar la memoria mediante la utilización de sílabas sin sentido para evitar asociaciones con otros factores. ¿Qué acabamos de decir? Asociaciones con otros factores que no tenían que ver con la memoria, suponía el mayor avance desde los tiempos de Aristóteles. Aquí lo que quiero decir es la asociación, aquí quiero llegar. Cuando yo leí o estudié sobre estos autores, realmente hice automáticamente la conexión. ¿Por qué no hablaron ellos dos aquí para descubrir más cosas realmente? ¿Qué es lo que se me ocurre? Que justamente nosotros lo que estamos haciendo es cuando asociamos las palabras con imágenes externas, es decir, la manzana, la palabra como tal, asociamos con
la imagen o con el objeto, el objetivo, perdón, objeto o sujeto o cualquier cosa o incluso conceptos, ¿no? Asociamos aquí, de esto estamos hablando realmente, es que las palabras de hoy, aunque tengan codificación antigua diferente, nosotros asociamos la palabra con otras cosas diferentes. Entonces, mi propuesta sería lo siguiente: a ver si nosotros podemos llegar a un nivel, digamos, de quitar las imágenes, ¿vale?, de las palabras, quitar el significado, el asociamiento, digamos así, con las cosas que conocemos hoy y conocer el real significado y luego redefinir, si podemos así, redefinirlas y darles el nuevo sentido. Por ejemplo, porque hay una cosa que Bashar menciona en un vídeo suyo, o Derry Lanka, que dice que realmente la vida no tiene ningún sentido, las cosas no tienen un sentido implícito, automáticamente adjuntos a ellos, sino que nosotros damos el sentido a las cosas. Entonces, ¿cómo le damos sentidos? Asociando, hacemos asociaciones con las cosas. Entonces tendríamos que hacer una disociación, ¿no?, conocer su verdadero significado y reasociar si quieres. No sé qué opinas tú. Aquí el tema es decir, el ser humano trabaja de rangos. Uno es el rango visual, otro el auditivo y el otro es el kinestésico. Lo que comentaba Culpe, que es el tema de eliminar a nivel visual, pero luego queda en la parte emocional. Porque normalmente, según nuestra memoria ya grabada, asociada a una palabra que es fonético, es verdad que le ponemos una parte visual, pero también una parte emocional. Para poder crear fluidamente y estar en contacto con el vacuo, con el quantum, tendríamos que estar alineados imagen, fonética y la emoción. Exactamente. ¿Qué problema tenemos? Es decir, que difícilmente dos de estas tres premisas están unificadas, es decir, que están todos desestructurados. Exacto. Entonces, la solución que hemos estado comentando es un trabajo, es decir, volver a desestructurar todas las palabras, es decir, coger las palabras y hacer como si como si te encuentras un ovillo que lo tienes todo apelmazado y es volver a hacer la hoja de ruta que nos marcaron lingüística hacia atrás. Es decir, coger el hispano y entonces ver todas las palabras que son hispano que tengan una vinculación con el latín. Que no todas tienen la vinculación con el latín. Claro. Luego, ir hacia atrás del hispano, coger todas las palabras que tienen una vinculación que se han estructurado con el griego. Que hay algunas palabras que pasaron del griego directamente al hispano. Y hay otras palabras que pasaron del griego al latín y del latín al hispano. Luego habría que ir para atrás y nos iríamos ahora, pues por ejemplo, al fenicio. Y sería lo mismo. Hay algunas palabras que han ido directamente del fenicio al hispano. Y hay otras que han pasado por todo ese filtro que ha sido el griego, el latín y adelante. Y así habría que hacerlo para por lo menos encontrar qué carga semántica tiene cada palabra. Claro, en el momento que tú conoces la hoja de ruta de cada palabra y qué carga semántica tiene, entonces se puede hacer lo que se llama una limpieza. Una limpieza. Que, por ejemplo, yo enseño el acto psicomágico del corte. Por ejemplo, poner la palabra amor, que quiere decir, por ejemplo, amor quiere decir am, en sumeria quiere decir toro, y or es luz. La luz del toro, la luz de Belcebú. Entonces, amor normalmente a Belcebú le llega ese amor, pero le llega ese amor como él quiere. ¿Por qué? Porque hay un filtro posterior que se sitúa en Alepo, en Siria, donde estaban los amorreos, que eran violentos. Entonces era la luz, pero con violencia, es decir, con una carga densa. Entonces era otro filtro que pusieron. Entonces habría que cortar
con dar la luz a Belcebú, y luego con la violencia, y luego también añadiría amor, que está amo en el medio, que es dominio, amo, de sometimiento, sí, dominio, el amo. Entonces cortaría con sometimiento y dominio. Y ese es un ejemplo. Entonces pondría en la hoja, en una hoja pondría en la parte superior mi nombre, porque soy yo el que lo hago, pondría la palabra amor, haría las rayas que os he enseñado cómo se realizan, y abajo pondría la carga semántica histórica, histórico-semántica, y haría un corte. Y entonces sería una manera de darme una orden explícita e implícita para redefinir y volver y entonces volver a reconducir las rutas neuronales, porque nuestras neuronas forman un mapa creado a base de nuestra programación lingüística. Exacto. Entonces las rutas neuronales cambiarían la configuración, y entonces entraríamos en lo que se llama la coherencia humana. Volveríamos a redirigirnos y a reconducirnos hacia la esencia del ser humano, que es lo que llevamos buscando miles de años. Es decir, que lo que haríamos es, por ejemplo, en el caso de la palabra gracias, limpiar lo que es su significado y redefinir, podríamos decir, entre comillas, y simplemente, entonces ya sí que podríamos añadir el sentimiento también del agradecimiento a la misma palabra. ¿Por qué? Porque ya hemos cortado su significado o su ligamento, si quieres, o carga semántica, exactamente. Su carga semántica incoherente, porque exacto. Imagínate que hay una palabra del pasado que quiere decir, por ejemplo, como yo he comentado al principio, que casas quiere decir vivir bien, y luego casa es casa, entonces casa quiere decir vivir bien. La carga semántica son dos, vivir bien en casa. Claro, si tú te encuentras por el camino que casa quiere decir vivir bien, no cortes con eso, acéptalo, porque es algo que te va en coherencia, te beneficia con tu deseo. Ya está. Claro. Hay una cosa que a mí me pasó bastantes años antes, es que cuando no entendía la palabra, en cierta palabra, pero aún era joven, era niño, podría decir. A veces estaba repitiendo en mi cabeza una palabra, podemos coger manzana mismo, por ejemplo, y si yo repito muchas veces manzana, 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 incluso estoy separando las fonemas también, o los, mira, tengo las sílabas, y digo, manzana, por ejemplo, y los separo y veo la letra por letra y lo repito muchas veces. En un cierto momento me pasó que perdí el sentido. Es que, ¿qué significa manzana? No es nada. No sé si me entiendes. Al parecer que estaba yo en una situación, digamos así, que podría decir que en aquel momento podría haber cargado otro significado a la manzana. Por ejemplo, intercambiarlo con una pera y decir, dame una pera, por decir, ¿no? Y yo no sé qué es una pera, pero si me dices, dame una manzana, yo te traigo una pera. Porque el significado o la imagen, la asociación de la manzana, de la palabra, era la pera. Entonces yo te traigo una pera en vez de manzana. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque lo redefino o recodifico, pero hay un riesgo aquí con lo que comentamos hoy, que realmente podríamos llegar a un nivel de que estamos hablando y no nos entendemos. Claro, el problema de hacer una reprogramación, o la circunstancia que nos encontraríamos de redefinir las palabras, es decir, que ya no te podrías comunicar con nadie porque ya creas un nuevo patrón lingüístico, y cuando estás creando un nuevo patrón lingüístico, pues los otros están hablando un patrón distinto. Es como el lenguaje que hay digamos, el lenguaje de la programación a través de los software, es decir, no conjugan. Exacto. Entonces, la solución es decir que a ti ya no te afecte. Es decir, la manera, seguir comunicándonos, seguir integrados con nuestro colectivo social,
pero es una manera de inmunizarnos y es una manera de entrar en coherencia. Entonces es adoptar como bueno el lenguaje actual, pero hay que hacer una limpieza de toda la carga semántica incoherente, histórica, desde el origen hasta la actualidad. Eso lleva un trabajo. Claro. Entonces, una de las maneras que lo comenté era crear unos patrones para, como principio, que eran unos patrones con unas palabras cortas y que más o menos estén limpias, como la palabra oro, o la palabra nor, que quiere decir luz. Oro quiere decir luz. También está la palabra tino, que tino, ti es vida, no es luz. Y tino es conseguir el objetivo, es decir, alinearte con el objetivo. Por ejemplo, y ahora que lo digo, oro está asociado, que eso habría que cortar, porque es bonito decir oro, pero oro está asociado a uro, que es la cola del dragón o la cola de la serpiente. Ojo, esto hay que cortar. Yo ya a través de Facebook ya hice el ritual, promoví el ritual de cortar con el depredador para no reconducirlo hasta él. Uro. Porque está el uroboros. Uroboros, que es el dragón, uros es la cola y boros es comer. El dragón que se muere la cola. Entonces, la única, dentro de oro, por eso decimos oro en ti, oro en mí, la única palabra de carga semántica no coherente es la cola de cola. Entonces habría que cortar con la cola. Perdona, dime. Un inciso. ¿Recordáis cuál es el símbolo del partido nuevo que salió en España? ¿Podemos? ¿A qué parece? El uroboros. Ya estamos. Es que hay, y lo mismo, es que, por ejemplo, el anillo de unión que de matrimonio es el uroboros. Es decir, el anillo de unión con el matrimonio es el uroboros. No es y el señor de los anillos también. También. Y fíjate, estoy casado, pero no llevo. No por eso, no porque sabía eso, tampoco porque me molestaba. ¿So? Pero se le molestaba por algo, le molestaba. Claro. A mí me molesta y no sé por qué. Es que realmente lo que dicen... Porque tu consciente dice, quítatelo, y tú dices, mira, a mí me molesta. Porque además, ¿qué significa alianza? ¿Alianza con qué? Claro, alianza es con Ali, que es el demonio. Fíjate. Ali, alo, alu, viene del sumerio, que posteriormente se refrenda en el acadio, que está dirigido primigeniamente con la palabra raíz al, con demonio, malevolencia, maldad y satánico. Ahora que se me ocurre, Alá. Sería lo mismo, pero aquello es... Claro, Alá en sumeria quería decir demonio, y Alá en el mundo árabe quiere decir Dios. Y Allahu quiere decir amor al demonio, porque ajo, en acadio quiere decir amor, hermandad. Vale. En sumerio quiere decir amor, y ajo en acadio quiere decir hermanarse. Mira qué interesante. Entonces sí, adelante. No, entonces simplemente que Alá realmente sería que ellos aman a un demonio. Solo hay que ver cómo actúan. Claro. Todos los que cuanto más ortodoxos es un musulmán, hay que ver cómo actúan, es decir, hay que ver el reflejo. Pues, no, mi intención no, hay que ver el reflejo, es decir, hay que abrir, hay que mirar qué es lo que está ocurriendo y es lo que está pasando, no hay más, es decir, al final, si queremos ver el resultado está, es decir, uno abre los medios de comunicación y mira a ver qué está pasando y ve el reflejo, y no hay más. Exacto. Veamos otra cosa más aquí. Ahora, porque estábamos hablando también sobre cómo crear la realidad, ¿no? A través de las palabras. Sí. Entonces, os tengo que confesar una cosa, que yo puse en práctica
algo que Sergio propuso, y realmente es una herramienta que tú ya lo compartiste en tus vídeos, que durante bastante tiempo mi mujer no tenía trabajo porque además eligió no tener trabajo cuando nació nuestra hija. Entonces, desde un tiempo ya sí que deseaba encontrar un trabajo. Entonces, realmente lo que hicimos es poner en práctica lo que Sergio propuso, y os digo que en 2 semanas ella encontró trabajo después de haber hecho esa cosa. ¿Y cuál es eso? Porque supongo que podemos compartirlo, ¿verdad? Sí. Entonces, él propuso de expresar, decir unas palabras que son por ti coherentes, oro en mí, ¿sí? Decir oro en mí, considerarlo como que ya existe, incluso cuando hacemos cualquier tipo de rituales. Es decir, el comer, cuando comemos a mediodía, también es un ritual, la comida de mediodía, incluso cualquier comida, digamos. Es un ritual. ¿Por qué? Porque estamos haciéndolo, porque es un condicionamiento, porque es una tradición que a la 1, digamos, o a las 2, hay que comer. Entonces, lo hacemos como un ritual. Pero que si ya es un ritual, ¿por qué no aprovecharse de ellos? Pero hay más. Esta cosa pues se puede llevar a un extremo más elevado, digamos así, es decir, aplicarlo en un ritual de sexo sagrado, por ejemplo. Entonces, lo que hicimos es justamente utilizar la energía sexual, y en el momento que ambos tuvimos un clímax, al mismo instante, ¿sabes?, añadir al sentimiento, a la emoción y a la sensación del clímax, añadir esa frase corta, oro en mí, sin más, sin expectativas, sin nada más. Entonces, como que esa emoción, esa carga, esa energía fuerte que ocurre en la persona, lleva consigo esa codificación de oro en mí, te trae de vuelta justamente el reflejo, lo que tú dices que eres. Porque yo digo que si yo soy oro, porque hay oro en mí, ¿sabes? Entonces el campo cuántico refleja de vuelta esa cosa. Ahora, no pienses que está lloviendo oro de repente encima de mí, no. Sino que lo que estamos haciendo realmente es decírselo al campo, porque yo estoy transmitiendo energía, yo estoy transmitiendo frecuencias emocionales. Entonces esto podría funcionar incluso al revés, es decir, no poner, porque antes hablábamos que a la palabra añadir emoción, ahora es al revés, a la emoción añadimos palabra. Es decir que pongo una palabra, una frase coherente, lo que por ejemplo tiene coherencia básica muy potente, y sobre todo mi energía, ¿sabes?, es fuerte, mi energía vibra, estoy expandiendo mi conciencia desde este sentido, estoy transmitiendo también esa orden al campo cuántico, y el campo me refleja de vuelta esa realidad que yo considero que es verdad para mí. Esa es mi frecuencia, esa es la carga en mis frecuencias. Entonces, quiero deciros que realmente funciona la cosa, pero aquí estaba la trampa hasta hoy, porque mucha gente, lo que dijimos, estoy aplicando la ley de la atracción, estoy aplicando la energía sexual, estoy aplicando tantas cosas, pero ¿por qué no me funciona? Porque justamente teníamos palabras malas. Por ejemplo, Rhonda Byrne, si sabéis, dice muchas cosas que hay que decir un montón de afirmaciones, y es justamente esto lo que no funciona, porque estas afirmaciones seguramente estamos utilizando palabras con codificación de coherencia. Tergiversada. Y entonces sí que funciona. Contradictoria. Sí que funciona la manifestación, sí que funciona digamos, la ley de la atracción, sí que funciona, digamos, la creación, digamos, desde si nosotros cualquiera somos capaces de manifestar lo que deseamos,
Solamente tenemos que saber cómo nos expresamos ese deseo. ¿Qué es lo que transmitimos al campo? ¿Qué información damos al campo? Porque según qué información das, es lo que vas a recibir de vuelta. Entonces, es muy importante saber aquí que desde el punto de vista de la semántica, si sabemos que las palabras, qué origen tienen, qué significado tienen, cortamos con ello, con tu método, y ya si tenemos un nuevo significado de esta palabra, aunque podamos asociar igual con lo que nosotros sabemos, por ejemplo, la gracia es agradecimiento, por ejemplo, la palabra gracias, entonces ya le ponemos el sentimiento de agradecimiento y es el efecto que vamos a tener, un agradecimiento realmente. O si decimos mi luz, porque tú hablabas también, me parece en un vídeo tuyo, de Norin Monor. Es una manera de dar una orden. Bueno, yo quiero comentar dos o tres cosas. Una era crear unos patrones lingüísticos claros. Por ejemplo, oro es una palabra que, limpiando el tema de la cola, entonces, por ejemplo, quieres como si fuera una llave maestra para abrir todas las puertas como puede haber en un hotel. Entonces es una manera de decir, para esto oro. Entonces, por ejemplo, imagínate que quieres este coche y dices, oro en mí. Y das una orden de que este coche lo quieres para ti. O que miras dinero y dices, oro en mí. Y entonces es una manera de utilizar la palabra oro, que oro es luz condensada, es un mineral valioso, pero también es invocar, es orar, es rezar. Yo estoy rezando para mí. Entonces es una manera de que todo lo que tú quieras empieces a utilizarlo oro en mí. Y lo empieces a utilizar. Claro, tienes que crear una huella dentro de la secuencia neuronal, que crear la ruta neuronal. Pero es un proceso que a medida que lo vayas insistiendo, lo vas anclando, vas creando ese anclaje y entonces ya cada vez se hará más fluido. Luego el tema que me comentabas de Norin Monor, eso es un tema que está en coherencia, que es una manera, yo conecto con la luz central, descargo la luz central y con esa luz yo me ilumino. Norón es conectar con la luz central del universo, que yo lo llamo Norón, que no es Alción, vamos a llamarlo Norón, porque todas las estrellas se alimentan de esa luz central. Luego la descargo, es decir, la canalizo hacia mí, la descargo, y luego me ilumino, que es Monor, que Mo quiere decir linaje humano y Nor quiere decir luz, es decir, iluminación. Y luego la tercera cosa que quería comentar, en el propio lenguaje hispano, además de ir hacia atrás, es decir, habría que también limpiar, es decir, todas las reglas gramaticales, habría que meterlas en coherencia, porque no puede seguir estando una regla gramatical actual que A es no, y tenemos que está atraer y está amigo, que está abundancia, pues no, hay que quitar esa regla gramatical. Por ejemplo, que Entonces, no hay abundancia, no hay atracción, no hay amigos, es decir, entramos en dificultad. Entonces, no es solo, digamos, el primer paso es meter en coherencia el lenguaje actual, El segundo es decir, hacer una limpieza hacia atrás. Y el tercero es no entrar en contradicciones con otras lenguas coetáneas, como yo expliqué. Aquí hay una cosa cuando hablamos de las rutas neuronales. Veréis que ya sabemos en ciencia que podemos realmente crear nuevos sinapsis, podemos crear nuevas, digamos así, rutas neuronales, simplemente podemos decirlo, nueva red neuronal, si queréis. ¿Ok? Entonces, hay una herramienta muy buena para hacer esto en el cerebro, es decir, recablear el cerebro. Y esa herramienta es bastante compleja para explicarlo porque hay que llevar a cabo, bastantes pasos, porque no es tan fácil de crear nuevos sinapsis, nueva red neuronal. Entonces, esa técnica, digamos así,
puede costar a lo mejor unos meses o puede que un año para que puedas evolucionar, pero realmente si tú quieres mantener firme en esto, entonces puedes hacerlo. Esa práctica se llama, con otra palabra, porque yo lo hago y yo he tenido bastante éxito con eso, justamente gracias a esa técnica he conseguido tener una, digamos así, una conciencia muy abierta y ¿cómo decir? Una colaboración bastante consciente con mi propio ego, ¿ok? No me refiero ahora a lo que ya conocéis, negociar con el ego, no, sino realmente es, porque dije que se llamaba circuito sagrado, ¿ok? Así se denomina. Entonces, realmente he conseguido, digamos, una apertura mental para ver automáticamente mi realidad, qué es lo que ocurre en las cosas. Incluso puedo ver, en cierta manera, no podría, tampoco quiero mentir, ¿vale? En un cierto grado, digamos así, una percepción más elevada, una percepción sobre mi entorno un poco más elevado que antes. Podría decir que en un cierto sentido extrasensorial, si queréis, pero no penséis que estoy, ¿sabes?, canalizando ni nada de eso, ¿ok? Simplemente digo que tengo como una conciencia, una apertura de conciencia mucho más amplia que antes. Estoy comunicando con mi propio ego muy fluidamente, siempre me doy cuenta cuando mi ego interviene en mis relaciones interpersonales, por ejemplo, cuando me transmite ideas de que haz esto, haz aquello, ¿sabes? O di esto, di aquello, ¿sabes? Siempre me doy cuenta y puedo colaborar con mi ego, oye, esto no conviene, ¿sabes? Entonces paralizo y redefino, elijo otro camino, por ejemplo, porque me lo permite ya. Entonces, además, lo que permite hacer realmente es lo que hablamos antes, es redefinir las cosas. Y aquí quiero acercarme un poquito a dos palabras, a ver qué opinas y creo que con esto, no sé, ya veremos si nos queda algo de tiempo o si podemos responder a algunas preguntas. Quiero transmitir, llegar a dos preguntas para redefinir y esto sirve para todo el mundo, ¿ok? Uno es problema y dos es fracaso. ¿Ok? Para mí, problema no es problema, simplemente es una oportunidad para que yo me vea a mí mismo en una situación, ¿ok?, del cual puedo aprender. ¿Ok? Es una oportunidad para mí, para que pueda demostrarme a mí mismo mi maestría de salir de ello. Es decir, el problema no es problema, es una oportunidad para conocerme más a mí mismo en esa situación. Y la otra palabra, el fracaso, es casi lo mismo, ¿sí? Es decir, no he fracasado, simplemente lo que dijo Edison, que no es un fracaso, es un camino, descubrir un camino cómo no hacer las cosas, por ejemplo. Pero el fracaso realmente es, de nuevo, conocerme más a mí mismo en esa situación. Es mi redefinición de estas palabras. Ahora, realmente nosotros no hemos hablado antes de estas palabras, no sé si están en coherencia o no, como dices tú. El problema, fracaso, no lo tendría que mirar. Problema, como lo tengo fresco, sí que lo comento. Problema es estar a favor de ver, estar a favor de vivir. Es decir, si nos vamos a la programación lingüística griega, blema quiere decir ver y también quiere vivir. Aquí tengo el diccionario y aquí tenemos blema, es ver, gozar de vista, vivir, ver con el espíritu, adivinar, mirar, dirigir la vista, dirigirse, orientarse, buscar con la vista, confiar, cuidarse, guardarse, es decir, y eso lo llaman problema, es decir, estar a favor de ello nos lo han metido como un problema. Claro. Entonces, ahí nos han hecho otro bloqueo, porque si nosotros nos programáramos que blema no fuese un problema,
fuese una facilidad, pues nuestra vida iría mejor. Exactamente. Fijaos qué interesante es que tenéis que saber que de esa palabra no hemos hablado nada antes, ¿verdad? Nada, pero me ha venido, lo tenía fresco. Pero fíjate qué interesante porque justamente si nosotros recodificamos, digamos, o redefinimos el problema como una oportunidad, entonces yo estoy a favor de la oportunidad, es decir, que lo voy a pasar con fluidez, ¿ok? Entonces, es realmente lo que tenemos que hacer, porque no es otra cosa. Entonces, Dime. no sé si encuentras algo más. Estaba mirando, hay algo que yo quería comentar para que vean, miraré a ver si hay alguna vinculación con el griego, pues respecto a fracaso, pero así mismo no me viene. Pero sí que quería comentar respecto para que vean cómo sí que funciona lo de subir a la nube y bajar. Es decir, matar en hispano, ya sabéis lo que quiere decir, que es matar, pero matar en hebreo significa sembrar. Ojo, matar en hispano quiere decir matar en hebreo quiere decir sembrar. Y ahora pregunto, ¿quiénes son los dueños de las armas, de la fabricación de armas a nivel mundial que provocan estas matanzas que estamos viendo por todo el mundo? Es decir, con el potencial creativo y de invocador de los hispanos, hay otros que sin saberlo, porque no tienen ni por qué saberlo, actúan dirigidamente y ejecutan lo que nosotros hemos invocado sin saberlo. Mira. Y esto es un programa, que eso es la tercera parte, que es las lenguas coetáneas tendrían que entrar en coherencia y no en contradicción, porque otros ejecutan lo que unos sin saber están invocando. Mira. Exactamente. Bueno, pues que sepáis entonces que realmente nosotros podemos crear, porque somos creadores. En ciertos vídeos míos ya lo expliqué, en los cursos lo hacemos bastante profundamente, viendo la mecánica cuántica, cómo ocurre la manifestación como tal. Perdonad. Entonces, realmente pasa que si sabemos cómo funciona todo, entonces realmente podemos ser los dueños de nosotros mismos, los dueños de nuestra propia realidad. Y veo que hay algunas preguntas, no sé si... Sí, adelante. A ver, Víctor Gómez nos dice: ¿oro en mí dicha en palabra o solo en pensamiento? ¿O es lo mismo en efectivo ambos? A ver, oro en mí dicho en palabra también, ¿ok? Pero si le pones emoción es más efectivo aún. Entonces, si lo utilizas como en meditación, por ejemplo, es bastante efectivo. Y también si tú, por ejemplo, si tienes pareja y quieres aplicarlo en un acto, digamos, hazlo como si fuera un ritual, pon unas velas, unos neurones. Y no sé, pon una música suave y disfruta con tu pareja, y justamente en el momento del clímax también puedes pronunciarlo o mentalmente pronunciarlo, también funciona, ¿ok? Es decir, que como tú quieras. Ok, voy a mirar en la página de YouTube, porque aquí seguramente que hay más comentarios. Déjame ver. Sí, ahora. A ver. En matemáticas, dice Amparo Vera, el problema es simplemente algo a lo que hay que buscarle la solución exacta. Sí, tiene razón, desde este punto de vista. Es decir, que el problema no es un problema, todo tiene solución. Realmente. Pero tiene una carga semántica, emocional, que ya lo han puesto como una dificultad. El problema está asociado a dificultad, no está asociado a facilidad, no está asociado a encuentro.
o a solución, por ejemplo, la palabra solución. Exacto. Problema, yo personalmente, a mí me lo han asociado a dificultad. Sí, exacto. Sí, a mí dificultad también. de ver, dificultad de vivir, dificultad de... Es que realmente también los problemas matemáticos, si en la escuela cuando los miramos los vemos difíciles. Claro, es una dificultad. Claro, ¿no? entonces buscarle la solución, ok, le buscamos la solución también a los problemas de la vida, pero incluso los problemas matemáticos nos parecen difíciles. Por eso es tan difícil la matemática, claro, cuando realmente es toda lógica. Claro. Pero si problema tuviera una connotación semántica de fácil, si problema fuese fácil, pues entonces sería fácil de vivir, fácil de ver, fácil de vivir. Ok. Veamos otro. Perdón. Sí, tengo aquí también a Amparo, dice. Entonces, cuando agradeces de antemano, estás obligado al otro. Con razón, mucha gente contesta de nada. Claro. De verdad, de nada. ¿Se están protegiendo? Claro, claro. Es muy interesante, ¿verdad? Bien, también tengo... A ver. Sí, esta es una amiga que se llama Mili, Milagros. Hola, Mili. Hola, Mili. Veamos, dices, ¿es bueno decirle a una persona la palabra bendiciones? Bendición es el bien de Sion. ¿El bien de Sion o bien decir? El bien de Sion, bendición. Uh-huh. El bien de Sion, bendición. El bien de ellos. De Sion, una de ellas. Y también es el bien decir de Sion. Uh-huh. Mira, también dices, en caso de los maestros, por ejemplo, om o aum, ¿cómo es la carga semántica? A ver, om es una palabra acadia, babilonia, que quiere decir matriz. Om, entonces estás creando como estás invocando la creación del espacio. No quiere decir nada más. Pero sí que es verdad que es una manera de desnaturalización del ser humano, porque el linaje humano se programó, que es justamente a la inversa. Es como yo me dirijo en el lado opuesto a mi esencia. Y entonces es una manera de desnaturalización. Ajá. A ver, otra cosa. Veamos. Loco quiero será. Dice, las afirmaciones ya hechas no funcionan porque están hechas por otro. Tenemos que crear nuestras propias afirmaciones porque cada psiquismo es único. Tiene aquí una razón él, porque claramente las afirmaciones hechas por otra gente está creado por su sistema de creencia. Entonces nosotros tendríamos que crear la nuestra, pero claramente que seguiríamos estando en una trampa, porque si tus creencias dicen que esto es lo bueno y en cambio es negativo, entonces tú sigues estando en trampa. Por lo tanto, realmente lo que yo digo es lo que hacemos también en terapia, por ejemplo, es desprogramar las creencias antiguas, las creencias innatas o heredadas también, o las creencias creadas o desarrolladas durante la vida. Es lo que hacemos realmente es encontrar las creencias limitantes, creencias que te impiden actuar, por ejemplo. Entonces, aunque sean las tuyas, si está mal programado, tampoco funciona. Es decir, no basta con que las afirmaciones sean tuyas propias, sino que realmente tienen que ser coherentes. Entonces, lo que yo propongo es lo que dije antes también, intenta encontrar, mira, no es para hacerte ni nada de publicidad, pero comprad su libro porque realmente explica muchísimos con muchas palabras, no sé cuántas palabras has utilizado en el libro. He cogido todas las más prominentes y más predominantes dentro del diccionario de la lengua de la Real Academia. Entonces he puesto la más importante. Se van a encontrar, si se puede decir, el 95% de las más importantes palabras que te puedes encontrar dentro de tu vocabulario. Pero en cambio, lo que yo propongo, los que ya me conocen, es que
Hay otros métodos que si tú, por ejemplo, no puedes llegar a saber todos los significados, simplemente hay otros métodos en meditación quizás, por ejemplo, los 7 pasos para la manifestación, que simplemente no utilizamos absolutamente ninguna palabra, solamente emociones, la intención y la visualización claramente para visualizar lo que tú deseas y sentirlo real ya. Entonces, es una práctica que hay que hacerlo, puedes hacerlo diariamente, puedes hacerlo varias veces a la semana, como te da la gana, pero depende de cuántas veces da o cómo de intenso sea, como qué intensidad tiene tu emoción, ocurre antes o más tarde. Yo me he dado cuenta, y ahora lo voy a comentar porque no te lo he comentado, me he dado cuenta que hay veces que has tenido un pensamiento muy sutil que apenas le has dado importancia y ha sido un pensamiento creativo. No sé si alguna vez te ha pasado que has tenido alguna vez algún pensamiento muy sutil, como si fuera una aguja, un alfiler, y ha sido creativo, es decir, lo que comentábamos con la singularidad, es decir, para poder conectarse con otra burbuja es como entrar a un nivel, es como pasar por una especie de embudo. Ya. Es como si entras para pasar de un universo a otro universo, tú eres un universo, yo soy otro universo, para poder conectar con el otro universo y dar una llamada y que te venga lo que tú estás pidiendo, es como que si tienes que entrar, tienes que crear una singularidad muy fina y tiene que pasar y tiene que atravesar un agujero que es muy fino, muy sutil y tiene que atravesarlo. Y si no lo consigues, consigues crear esa singularidad, no es posible pasar al otro lado. Exacto. Es como si fuera, yo lo visualizo como si fuera dos embudos que se están mirando, dos embudos, y es como que tú tienes que atravesar, pasar, eso es. Y entonces tienes que pasar justamente por como si fuera una diana, es crear una singularidad. Por eso tiene que ser muy a nivel, como si fuera hasta quirúrgico. Es decir, no es solamente, eso es. Con precisión, tiene que ser muy preciso. Perdóname. Lo que propone Daryl Anka es, incluso Dan Winter lo dice y coinciden en eso, es la concentración, la atención concentrada en una cosa hace expandir tu conciencia. Y cuando expande, ¿sabes? Entonces alberga mucho campo, es decir, que el campo en espacio, el vacío, alberga mucho campo, es decir, que tú transmites tu voluntad o tu deseo a mucho campo, es decir, que estás amplificando, si quieres, o estás aumentando la probabilidad de su ocurrencia, si quieres decir. Vale. Es lo que dicen. Porque además, la atención, el enfoque, ¿qué significa, con otra palabra? El píxel lo más pequeño posible. No sé si me explico, es decir, el enfoque máximo quiere decir alta definición. Eso es. Esto quiere decir, por ejemplo, la resolución como en una pantalla de televisión muy grande, resolución grande, quiere decir que todos los detallitos puedo ver, por ejemplo, porque los píxeles son tan pequeños que me permiten ver los detalles. Porque si no tengo píxeles pequeños, solo veo pixelados, como se dice, ¿no? Borroso. Por eso, esto significa que cuando yo hago una visualización que sea de lujo de detalle, es decir, mi concentración, mi atención, mi focus tiene que ser a la punta de una aguja. Entonces expande mi conciencia, ¿vale? Entonces estoy amplificando, si quieres, o estoy aumentando la probabilidad en porcentaje de la ocurrencia de aquello que... Del acontecimiento. Sí. Entonces, hay otro, lo que tú dices, los dos embudos. Técnicamente hablando aquí, y me gustaría si mencionáramos esto con la gente, porque mucha gente está en confusión también. ¿Ok? Lo que estamos hablando realmente es que nosotros tenemos en nuestro timo un agujero negro, dicho así, una singularidad, que es el punto gravitacional de nuestro toroide, de nuestro Merkaba, de nuestro Merkaba, o, con otra palabra, de nuestro campo electromagnético. ¿Okay? Ahora,
lo que ocurre en nuestro organismo es que estamos atrayendo ese punto negro o este agujero negro que es gravitacional realmente. Es una singularidad gravitacional. Lo que hace es atrae la energía, lo que técnicamente se llama conjugación de fase dieléctrica. Entonces, aquí lo que ocurre es comprimación perfecta de la carga y después de que cruce el punto cero, es energía de punto cero, por otra palabra, con otro... Si alguien lo sé, la singularidad es el punto cero. Exacto, es eso. Y desde aquí, cuando sale para abajo, igual espiralando, es la redistribución perfecta de la carga. Con otra palabra, lo que tenemos es comprimación y redistribución, o descomprimación si quieres. Con tus palabras sería lo que es el color negro, convergencia, divergencia. Negro y blanco. ¿Qué es? Yin-yang. Lo mismo. Pero aquí me gustaría que hablaras un poco, si no es muy largo, que lo hacemos, aquí no lo terminaríamos, de qué significa por ti o para ti el merkaba. ¿Cómo estaría descifrado? Mer es una palabra persa que viene de mar, mer, que significa serpiente. El Ka es el ser y Ba es Baal. Si cogéis el diccionario sumerio y vais a Ba, está definido como criatura submarina, criatura marina. Lógicamente, lo ponen como criatura, lógicamente es Baal. Es la primera programación de Baal, como criatura marina, que es el ser de Sirio. El Merkabah es el ser serpiente o la entidad de Baal. Según algunos traductores o lingüistas, dicen que Mer es cuerpo, Ka es cuerpo energético o mente, y Ba sería el alma espíritu. ¿Es esto correcto por ti? Claro, es el alma espíritu que te come el espíritu. Es decir, que si tú es lo que yo te dije, es decir, tú imagínate que hay unos seres humanos y ven el oro, y te preguntan a ti, dicen, oye, ¿esto cómo se llama? Y tú le dices, esto se llama Stephen Loxe. Ah, vale, pues esto te pertenece, porque se llama como tú, Stephen Loxe. Es una manera de vincular algo, vincular un producto para ti, es decir, es una manera de asociarlos. Entonces los demás cumplen esa orden y te lo llevan a ti. Si Merkabah, digamos, dicen que Ba es de Baal y luego lo asocian al alma, tu alma le pertenece a Baal. Es una carga semántica sumatoria por asociación donde tú vas a direccionar esa orden, la vas a direccionar donde te lo piden. Fíjate. Claro, mar o mer también significa el mar. Es decir, Merkabah, pero mar, que es serpiente, también quiere decir el mar. Y también quiere decir Mary o Mari, quiere decir, está asociado a María, la Virgen, que es una diosa serpiente, pero también a Mary, que es estar casado. ¿Con quién estás casado? En el lenguaje, en la programación inglesa, pues con la serpiente. Y cuando nos casamos, por lo menos somos 3. Sí. Y si vienen las suegras, 4 y 5, es decir, 5. Pero mínimo 3. Pero ¿qué tal cuando dicen Merry Christmas? Claro, claro, Christmas estamos felicitando a la serpiente que es nuestra depredadora. Porque Christmas sería Navidad en inglés. Claro, Christmas viene de Cristo, pero más también es el cabrón en sumerio, más. Y mus serpiente. Y mus serpiente. Ahí está. Fíjate. Entonces, ya estamos claros. Por eso estaban, no sé si te acuerdas, que estaban los montes Mashu. Sí. En Sumeria, que eran los montes del cabrón. Fíjate. Veamos si hay más preguntas. Vuelvo a actualizar la página. Ah, sí, una cosa. Alguien me preguntó cómo se escribe correctamente el nombre de Stuart Swerdlow. Acabo de comentar yo en YouTube. Más arriba lo podréis ver. Y tengo... Voy a... veamos. A ver, voy a
actualizar la página, a ver si hay más. Me parece que no. Bueno, hay comentarios. Lucas, Ariel, a ver, dice, se debe crear un nuevo lenguaje, sabiendo todas aquellas cosas que son buenas para el ser humano. Lucas, esto sería algo tremendamente difícil. Digamos, si tendríamos que hacerlo entre 2 o 5 personas, digo que esto mejor no. Se ha probado algo haciéndolo con el Esperanto, ¿verdad? Sí, pero no es por eso. Pero normalmente el sistema, cuando ve que hay un deseo, es decir, se está moviendo algo, crean unas falsas expectativas y luego la destruyen, como el movimiento 25M. ¿Era el 25M? El movimiento de la Puerta del Sol, ¿era el 25M? ¿Este año? No, cuando se hizo. Es decir, no me acuerdo. Cuando ven que hay un foco, es decir, hay una efervescencia y entonces el ser humano hay una intencionalidad y lo percibe el sistema, crean un falso nuevo camino, una falsa dirección para luego extinguirla y volver a redireccionarnos hacia el corral, como si fuéramos ganados. Exacto, es decir que nos ponen la trampa de nuevo. Correcto. Veamos, me parece que no tengo más de momento. Bueno, vuelvo a actualizar página y si no veo otras, pues lo dejamos aquí. Creo que hemos hablado ya casi 2 horas. A ver, no, esto ya lo vimos. No, preguntaba, ¿los enemigos los crea uno mismo o ya vienen programados? Ah, sí, muy bien. Alberto Cuevas. Hay un experimento, es decir, se llevaron a un caballo de origen americano que no había estado nunca en Estados Unidos, se lo llevaron a Asia. Y entonces le hicieron el sonido de la serpiente cascabel y el caballo se asustó. Quiere decir que sí que tiene registrado en su memoria celular el enemigo. Sí lo tiene registrado. Es decir, sí hay memoria ancestral y entonces el caballo sí que sabe detectar, por eso está lo que es la parte animal, digamos, la parte irracional que llamamos. Que es un peligro. Que es una especie de lo que se puede decir el feeling, es decir, la intuición. Que es una información ya grabada, es nuestra biblioteca. Muy bien. Hay otra más de Marcelo o Marcelo, supongo. Sí. Dice, entonces, ¿cómo se pronunciaría la palabra bendición? Pues bendición. Lo que hay que cortar es con Sion. Cortas con Sion y ya está, y sigues adelante. Ya no le das, tú cortas con Sion y entonces hablas bien para él, bendición, pero ya no se va a Sion, sino se va a quien tú bendices. Exactamente lo que dijimos, por ejemplo, con el Merkaba, es que le pertenece a Baal. Pero hay que cortar con Baal y entonces y a la serpiente, sí. Cortas con la serpiente, pones Baal, pones dragón, lo que tú quieras, y entonces ya has redefinido, has reprogramado la palabra Merkaba. Exactamente. Solamente deciros tanto entonces ya, porque me parece que lo dejamos aquí, que tal como dijimos, por ejemplo, con el corte, con la herramienta del corte, y te quedas con el significado que sabes ahora, fíjate que es muy importante saber eso, que una vez que tú ya sabes, que sepas el significado de la trampa, automáticamente la trampa ya deja de funcionar, por ejemplo. Ya no actúa, porque en el momento que haces algo consciente, ya no funciona automáticamente porque tú ya tus filtros ya lo frenan. Exacto. Fijaos que en psicología también con las creencias funciona exactamente así. La toma de conciencia. Exactamente. Es decir, si yo tengo una creencia negativa, por ejemplo, os doy un ejemplo, no soy amado, ¿ok? En el momento cuando yo descubro, tomo conciencia de que es solamente una creencia, no es que tiene que ser verdadero tampoco, es mi creencia, automáticamente deja de tener sentido, deja de tener lógica. Por lo tanto, es la primera vez que ya entonces yo puedo tener, o sea, tengo la oportunidad de actuar sobre ello
es decir, redefinirlo, ¿ok? O simplemente fuera, es decir, no es mi creencia, ¿por qué debería yo creer que no soy amado? Y claramente que estamos hablando de que nuestra mente física está tomando en cuenta experiencias anteriores de la vida, por ejemplo, diciendo que mira tantas cosas que te han pasado, tú no ves que todo el mundo te odia, por ejemplo, no eres amado. Pero claramente si tú empiezas a cambiar tu actitud y cambiar esta creencia, ponlo al revés, sí soy amado, por ejemplo, dale la vuelta, entonces automáticamente tu frecuencia cambia, tus emociones cambian y automáticamente empiezas a crear una nueva realidad alrededor tuyo que incluso empiezas a, ¿cómo es la palabra? Confirmarte de vuelta que sí eres amado. Entonces, es lo mismo visto desde este punto de vista, tanto psicológico como también semántico. Podemos cambiar los sentidos de las palabras, los sentidos de las creencias y también redefinir todo el ambiente, toda nuestra realidad. Es decir que... Por eso es importante, para mí, que yo lo hago, es la toma de conciencia de que el ser humano es depredado y distinguir también y reconocer al depredador para luego ya actuar y ya poder volver a retomar nuestro poder y nuestra autonomía. Pero primero hay que hacer esa toma de conciencia, que no es propaganda, sino una toma de conciencia de lo que nos acontece y luego redirigirnos realmente a la esencia de lo que es la mónada, el ser humano, la mónada, como yo lo llamo en coherencia, en la programación actual. Muy bien, perfecto. Bueno, pues no sé si hay algo más por añadir. Nada más. Es que realmente podríamos hablar días, sí, realmente, porque hay tantas cosas para añadir y bueno, de momento quedamos aquí. Realmente te agradezco, para no decir gracias tampoco, hasta que no haga yo el corte. Te agradezco por haber venido y haberme honrado en mi casa realmente y a ver si podemos hacer más porque la gente debe saber todo. Lo que tengamos nosotros conocimiento, pues... Que podamos aportar sí, para el público, para nuestros conmigos y conmigas, como digo. Exacto. Pero podríamos cambiar esto también, el amigo. El amigo yo lo llamo ya conmigo. Tú lo llamas conmigo. Conmigo. Lo solo que hay que cortar porque con es una palabra sánscrita que también quiere decir serpiente. De ahí viene el anaconda. Y viene de kundalini. Bien, entonces la palabra con es una palabra que ya dice que quiere decir serpiente, que viene heredado del sánscrito. Conmigo, con ello, con aquello, pues imagínate, estamos siempre con un amigo. El amigo invisible. Mira. Pues mira, ojalá tengamos cada vez más conocimiento y más conciencia. Conciencia. Fíjate. Más serpiente. Y que podamos realmente liberarnos, porque yo creo que sí que estamos en un buen camino. Estamos haciendo la toma de conciencia, ahora en este momento ya llevamos un tiempo y ya estamos haciendo la toma de conciencia. Por lo menos que sepamos y luego que cada uno decida por sí mismo dentro de su singularidad. Lo único que también aquí como testigo que las cosas funcionan porque a mí me funcionan. Si a mí me funcionan, porque no soy un mago tampoco, no soy un extraterrestre tampoco. Entonces, si a mí me funcionan, a cualquier humano le funciona. A cualquiera. Simplemente hay que tomar la conciencia y hay, como digo, para vivirlo con esa frase de Krishnamurti, justamente, él dijo que si quieres dejar de sufrir o si quieres cambiar tu vida, ¿por qué no cambias tú? Lo que realmente tenemos que hacer es cambiar nosotros mismos. Vale, pues gracias y un fuerte abrazo a todos, o con brazo. Con brazos. Y os mandamos nuestros corazones. Nos vemos pronto. A la próxima. Chao, chao.